Bye bye 2023 y bienvenido 2024. ¿Por qué es importante cerrar ciclos o cerrar el año cuando estamos terminando y estamos proyectándonos un nuevo año? Te lo cuento en este video. Hola, bienvenidos a su espacio de Jessie Comienza Hoy. Hoy quiero agradecer inmensamente a cada uno de ustedes que han estado en su espacio durante todo este año, donde hemos estado compartiendo este tiempo, donde para mí es un privilegio poder compartir con ustedes esos videos de crecimiento personal, de motivación personal, de educación emocional, que nos llevan a una reflexión, porque de esa forma es que nosotros podemos llegar a un despertar de conciencia. Cuando reflexionamos es cuando nosotros logramos obtener esa capacidad de podernos dar cuenta de algo que muchas veces ignorábamos o que simplemente no habíamos escuchado o que simplemente no habíamos dado o no habíamos puesto el tiempo para poder reflexionar o para darnos cuenta. Por lo tanto, este es su espacio de terapias y reflexiones. Tiene el propósito de llevarte a ti a una reflexión para que puedas despertar en conciencia. Y hoy vamos a hablar de este tema muy importante. Como lo viste al principio, de la importancia de cerrar el año o cerrar ciclos. ¿Qué significa esto? Pues estamos terminando este año, pero estamos por comenzar un nuevo año. ¿Y por qué es importante que cerremos o también ciclos? Por ejemplo, cuando estamos a medias de año y nos sucede una situación difícil como una pérdida de un ser querido o pérdida de bienes materiales o pérdida de algo así como cantidades de dinero, ¿por qué es importante cerrar ciclos o cerrar el año? Porque imagínate tú en este momento que hay una ventana abierta o experiméntalo. Abre una ventana en este momento ahí donde estás y pon un paquete de hojas de papel y vas a ver cómo salen volando. Recoge las hojas y las vuelves a poner y no cierres la ventana y vas a ver que se vuelven a caer. Las vuelves a recoger y las vuelves a poner, pero sin cerrar la ventana. Las hojas se vuelven a volar. De la misma manera sucede cuando nosotros no cerramos ciclos o no cerramos el año. ¿Y por qué es importante? Porque si mientras no cerremos, vamos a estar recogiendo, volviendo a poner y lo vuelves a poner en el mismo lugar, y así pasa en la vida real con las situaciones que nos pasan. Muchas veces sucede de que, por ejemplo, yo hablo mucho de las separaciones conyugales. Imagínate tú que te separas de tu cónyuge y te vas a la vida sufriendo, culpándolo a él, culpándote a ti, sufriendo por lo que te ha pasado, porque eres una víctima, porque te hizo esto, porque te hizo lo otro, que por su culpa te pasa esto. Y nunca tomas el tiempo de cerrar ese ciclo, vas a pasar toda tu vida sufriendo. Mientras que si en algún momento de tu vida tú dices, bueno, eso fue, esto aprendí y ahora tengo algo por delante, algo nuevo que puedo comenzar. Sucede lo mismo como cuando tenemos las manos ocupadas. Ahorita las tengo vacías, pero cuando tenemos las manos ocupadas no podemos agarrar nada más porque están ocupadas. Por eso es importante cerrar ciclos, por eso es importante poner las cosas o eliminar algo para que podamos nosotros adquirir algo nuevo. Y en este caso pues estamos cerrando año. Es importante de que cerremos un año para que comencemos un nuevo año con nuevos proyectos, con nuevos propósitos, con nuevos objetivos. Y también, ¿por qué es importante? Porque el poder hacer ese momento de cierre, vas a hacer un balance de todo lo que has vivido, de todo lo que has pasado, de todo lo que has obtenido ese año, y te vas a dar cuenta de que ha sido mucho más benéfico o más bendiciones que decepciones, o has tenido más cosas positivas que negativas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos a dar cuenta, nos ponemos a hacer ese análisis o ese cierre, vamos a escribir, en tal mes hice esto, en el otro mes, o sucede muchas veces que la gente se hace proyectos cada año. Yo no sé de qué tipo de persona eres tú,
Pero por eso estoy ahorita hablando a propósito de esto, porque es importante hacer un cierre para poderte proyectar. Porque si no, si solo te proyectas y no cierras, es eso, como dejar esa ventana abierta sin haber tenido la oportunidad de poder hacer ese balance o ese darte cuenta de todo lo que has tenido y poder comenzar un año agradeciendo. Porque como digo, si lo haces, te das cuenta de que ha sido más beneficioso de lo que te imaginas si no lo haces. Porque puedes decir, ha sido un año de... La gente muchas veces, por una sola cosa triste, por ejemplo, se muere un ser querido. Porque se le murió el ser querido, la gente llega al otro año con ese dolor, con esa tristeza, con ese peso encima, sin siquiera hacer un balance que durante todos esos meses antes a esa muerte o esos meses después han habido cosas benéficas o han habido cosas que le han llenado de felicidad, han habido cosas que han llenado algo en tu vida, que te han satisfecho en algo. Pero muchas veces es eso, vamos al otro año cargando, solo quejándonos con el dolor. O sea, es como vivir solamente en el pasado, como vivir siempre en el victimismo, sin siquiera darnos el tiempo a tener la capacidad de poder reflexionar y darnos cuenta de que realmente ha habido más cosas beneficiosas para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hasta de lo que nos duele, de las cosas difíciles que nos pasan, de eso nosotros podemos aprender. Y como yo le digo a mi hija siempre, no importa cuánto duela, lo que importa es cuánto aprendes de eso que te está doliendo, porque siempre que nos pasan cosas difíciles, siempre hay un aprendizaje. Pero el problema es eso, que muchas veces nos dedicamos a quejarnos, a victimizarnos, a lamentarnos, y no somos capaces de hacer ese tiempo para poder hacer esa reflexión o ese balance de poder ver, pero antes de esto yo obtuve esto, como por ejemplo es eso, ¿no? Porque muchas veces, es más, a veces pasamos años y años sufriendo por la pérdida de alguien y no dejamos ni que ese ser querido se vaya en paz, sea libre, y nosotros nos quedamos sufriendo. Algo que yo tengo claro es que cuando alguien muere es porque se llegó el día, no importa cómo y cuándo fue, no importa las circunstancias, lo que importa es que si se murió es porque tenía que pasar así. Nadie sabe cómo y cuándo. Entonces, si supiéramos, nos preparáramos, pero nadie lo sabe. O pues más, si supiéramos, creo que antes de esa época o de ese tiempo nos moriríamos. ¿Por qué? Porque estaríamos con esa angustia. Que de hecho, ahorita yo estoy haciendo una formación muy importante. Y se está hablando de que todo lo que nosotros pensamos que son enfermedades, en realidad no son enfermedades, son síntomas los que estamos teniendo. Y que muchas veces la gente se muere de la angustia de saber que tiene esa enfermedad, que al fin y al cabo esto provoca que se vaya antes de lo que podía haber durado más tiempo, pero de la angustia que le da, pues a veces pasa. Pero bueno, no es el tema que estamos hablando hoy, sino que estamos hablando de la importancia de cerrar ciclos o cerrar este año. Sobre todo estoy hablando de este tema porque estamos por terminar este año, y si tú eres de esas personas que a principio de año haces la lista y dices, esto quiero obtener este año, y no cierras, pues te está pasando lo mismo, estás dejando esa ventana abierta, que el viento te está haciendo volver a regresar a lo mismo, hacer y hacer lo mismo, y no has cerrado ese ciclo en tu vida. Por eso no puedes comenzar ese nuevo año, no puedes atraer lo que te propones porque no has cerrado esa parte. Por eso es importante de que tomemos el tiempo de cerrar, que sobre todo al cerrar vamos a ver que realmente ha sido mucho mejor de lo que imaginábamos, y eso nos permite comenzar con agradecimiento o con nuevas expectativas. Por ejemplo, yo quiero hacer un pequeño resumen, solamente así rapidito, de lo que pude obtener este año, pero todo este tiempo atrás, o sea, he tenido tantas cosas, y entre todo eso no es que no haya tenido cosas difíciles. Es más, aquí en algunos de los videos yo les he compartido, por ejemplo, en el mes de junio, pocas semanas antes de irme de vacaciones, tuve 2 audiencias, y esas 2 audiencias yo las pasé demasiado emocional, pero muy pesado. Era algo pesado porque en una de las audiencias yo ni siquiera me preparé para ir sola. Fue un momento así como que me vi confrontada y tuve que enfrentarlo, y me enfrenté, pero después yo me felicité porque dije, bien, lo hiciste, muy bien, lo hiciste bien. Entonces la siguiente audiencia yo me programé y dije, pues quiero ir sola. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que cuando la primera no estaba preparada, pero como lo hice, eso me dio el valor y la fuerza para la siguiente prepararme y enfrentarlo yo sola. Y me ahorré algunas fichas con mi abogado. Pero bueno, y luego después vinieron las vacaciones. Para mí, en realidad, mis vacaciones en Estados Unidos, en mi país de origen, o sea, fenomenal.
Y luego en esas vacaciones estuve escribiendo mi libro. En el mes de septiembre saqué mi primer libro. O sea, han sido cosas maravillosas que he tenido este año, pero eso, como les digo, no significa que no he tenido cosas difíciles, como por ejemplo en ese momento en que me confronté a esa audiencia donde yo no estaba preparada, yo no sabía, yo pensaba que mi abogado iba a estar ahí y no estuvo, me tocó ir a mí sola, presentarme sola, sin haberme preparado, pero bueno, eso me dio la capacidad para continuar después y darme cuenta de que sí podía hacerlo, y en la siguiente pues yo me presenté sola por voluntad propia. Entonces, todo eso, cuando uno se enfoca, pero si yo me pongo, ay, pobrecita de mí, ay, no estuvo ahí, ay, ¿por qué me dejó? Ay, ¿por qué me abandonó? O sea, me quedo sufriendo por eso, yo no aprendo y sigo lamentándome. Entonces, no, por eso es importante de que cuando termine el año, veamos, hagamos esa lista, porque al principio de año nos ponemos, entonces, a fin de año hay que ver cuánto logré. Y de hecho se cumplen muchas más de esas, cuando uno se proyecta, cuando uno se programa, es mucho más eficaz que cuando uno comienza el año, porque me acuerdo que antes yo no era de esas personas que andaba ahí planificando, organizándome, no, nada, pero desde hace unos años para acá sí, y la mayoría de las cosas que uno se proyecta se cumplen. ¿Por qué? Porque de alguna forma tú las estás creando con tus pensamientos, con tus intenciones, con tus emociones, las estás creando. Mientras que si tú vives en la vida errante, sin saber a dónde vas, ni saber lo que quieres, entonces no estás viviendo una vida consciente. Así que es importante, como dijimos, ¿por qué es importante cerrar el año para programarnos el nuevo año? O para cerrar los ciclos cuando sucede, o para así cerrar ciclos cuando suceden situaciones difíciles, porque si no, nos pasará como esa reflexión del principio del video, que estamos dejando esa ventana abierta, que no la hemos cerrado, y se nos siguen cayendo y no hay manera para poder tener nuevas experiencias o nuevas experiencias en la vida que nos van a hacer aprender, porque cuando nosotros aprendemos, entonces hemos ganado mucho más de lo que pudimos haber perdido, porque muchas veces perdiendo es que ganamos. Como digo yo, siempre que nos pasa algo hay que enfocarnos en lo que vamos a aprender, no en lo que el dolor que eso nos está causando, sino en qué es lo que va a pasar después. De verdad que cuando uno vive de esa forma, las cosas se pasan mucho mejor cuando las pasas aprendiendo que cuando las pasas victimizando. Así que recuerda que es importante cerrar ciclos o cerrar este año para que puedas comenzar el próximo con ese sentimiento, con esas emociones de agradecimiento, para que puedas tú mismo crear esos objetivos o esos propósitos que tienes para tu nuevo año. Así que espero de que este video sea de mucha reflexión para tu vida, lo compartas con tus seres queridos antes de que se termine el año, para que puedas tú también cerrar ese ciclo, para poderte proyectar un nuevo ciclo y poder así obtener eso que tanto deseas. Espero de que tengan unas felices fiestas. Deseo muchas bendiciones para todos. Agradezco el apoyo que me están brindando y compártanlo para que podamos llegar a más personas, para que juntos podamos crecer en esta humanidad y sobre todo poder vivir en amor, en libertad y en felicidad. Bendiciones y éxitos a tu vida, y te leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.